Bienvenidos a este su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Hola, bienvenidos a su podcast Parkinson Talk. Esta es nuestra tercera entrega donde vamos a estar comentando un aspecto muy importante de la enfermedad de Parkinson, acerca de los trastornos gastrointestinales, situaciones afines y millones de cosas en común que luego iremos viendo en el camino. Hoy tenemos dos invitadas de lujo que nos acompañan, compañeras, colegas y amigas que se han resaltado en sus áreas de desempeño. Les recordamos que este podcast tiene el objetivo no solamente de educar, sino también de llevar un poco de compañía a los cuidadores, que son los héroes detrás de los pacientes. La Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson es un colectivo de salud que se erigió y se formalizó hace alrededor de 13 años de manera formal, y en el cual estamos participando hoy día 150 personas, entre pacientes, cuidadores, personal sanitario, no sanitario, con el objetivo de dar soporte a pacientes y familiares. Y de modo tal que esta es la tercera entrega. Vamos a dar la bienvenida a nuestras colegas. Hoy nos acompaña la doctora Tami Beltré, que es neurogastroenteróloga y en su momento se va a presentar, y la doctora Stephanie Peña, para tratar este tema de tanta importancia, el intestino del paciente con Parkinson, y que ya desde 1817 Sir James Parkinson, cuando hablaba en la Gaceta Londinense de neurología, de su famosa parálisis agitante, su serie de casos, hablaba de esos síntomas no motores y recalcó algunos de esos síntomas que han venido de nuevo a resaltarse. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre esto y le quisiera a mis compañeras pedir que se presenten. Primero la doctora Tami. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación, y muchísimas gracias por ese deseo, esa sed que tiene usted de que la población entienda de qué se trata esto en un lenguaje llano, pero que también se pueda esto extender a la población médica, para que de una manera u otra todos poder retroalimentarnos y llevar los conocimientos siempre frescos y a toda la población. Muchísimas gracias. Como ya usted dijo, soy Tami Beltré, neurogastroenteróloga, en esta parte nueva, en esta ciencia nueva, en esta alta especialidad nueva, que quizás trata de darle algunas respuestas a situaciones que tenían en cuanto a la gastroenterología y la neurología, tratando de interrelacionar, tratando de conectar esas dos especialidades tan importantes. Luego volveremos sobre ese punto, porque quizás muchas personas desconocen como la quintesencia de esta especialidad, y vamos a darle paso a la doctora Peña para que se presente también. También muy agradecida a la doctora Marcia por su bendecida invitación de nosotros estar aquí con todos ustedes, transmitiendo lo que es la información necesaria para que muchas de las personas abran los ojos en cuanto al cuidado de la salud, no tanto de los pacientes con Parkinson, sino a nivel general. La nutrología clínica, que es lo que yo desempeño actualmente, realmente es algo que abarca todas las especialidades, porque todo inicia de lo que comemos. Sí. Y todo se manifiesta después de lo que comemos. Y realmente estamos aquí para orientar a la población que nos escucha y nos ve en este grandioso podcast. Bueno, Hipócrates, padre de la medicina, nosotros usamos siempre estos axiomas para que nos sirvan un poco de palanca para hablar de lo que es la alimentación, el intestino y su importancia en la integralidad del entendimiento de las afecciones, no solamente neurológicas. Y una de las que nos gusta a nosotros siempre conversar es que casi todas las enfermedades empiezan con el intestino. Exacto. Otra también que tiene mucha luz y mucha hondura es que somos lo que comemos. Entonces, Tami, neurogastroenterología es una especialidad relativamente nueva, podríamos decir. De hecho, en el país tenemos poco. Y yo sé que las personas quisieran saber de qué va esta especialidad, en qué consiste, si nos pudieras explicar. Sobre todo hoy día, donde nosotros sabemos que los modelos transdisciplinares son los modelos que funcionan para el manejo integral, holístico, y que el paciente es el protagonista de la situación. Ya ese modelo patriarcal de la medicina es obsoleto. Nosotros sabemos que trabajar mancomunadamente, donde todas las partes mayor que la suma de las partes,
es fundamental y funciona. Creo que todos somos del mismo pensar y el mismo sentir. Entonces, explícanos un poquito eso de la neurogastroenterología. Sí, bueno, la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de la conexión del cerebro, intestino y actualmente también la microbiota. Como usted dijo, efectivamente es una ciencia nueva. Para la medicina, algo que tenga 20 años es realmente un bebé, y ese es el tiempo que tiene la neurogastroenterología. De hecho, el término se acuña en el 1999, intentando buscar un término que pudiera realmente dar respuesta a lo que se quería hacer, que era tratar de buscar esas conexiones y a partir de ahí entonces investigar de qué manera se le podrían dar las soluciones. Y de ahí incluso se habla mucho más de la medicina de precisión, porque ellos tratan de dar en la diana de lo que está ocurriendo. Se basan mucho, se ayudan mucho de la genómica, como en un momento estuvimos conversando, para tratar entonces de a partir de la condición que tenga el paciente y su entorno, entonces tratar de darle las mejores soluciones. Excelente, excelente. Y Peña, yo sé que tú tienes un interés muy escudriñas, cada vez que hablo contigo estás estudiando algo relativo a lo que es la alimentación y enfermedades neurológicas, no solamente las neurodegenerativas, estás muy interesada en el tema de fibromialgia, estás muy interesada en el tema de la migraña, o sea, pero sé que enfermedades neurológicas y alimentación es una de tus pasiones. Cuéntanos por qué te has decantado por investigar y escudriñar esa área. Bueno, yo diría que todo inició dentro de un quirófano, viendo una cirugía específicamente de un tumor cerebral. Yo le preguntaba al especialista que por qué tantos casos, por qué han crecido tantos casos a nivel de ese tipo de cáncer, ese tipo de tumor. Y no, estábamos haciendo la interrogante ambos, porque ¿qué es lo que está pasando en la población actualmente? Y todos caímos como en ese mutuo acuerdo que todo tiene que venir de la alimentación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? O sea, verdaderamente antes no teníamos los mismos aparatos para hacer tanto estudio diagnóstico, pero igual no veíamos tantos casos. No sé, no eran hallazgos, o sea, que se encontraban recurrentemente. Y en su consultorio usted me especificó, o sea, ¿y por qué no te dedicas a la neuronutrición? Sí, es algo que le agradezco a la doctora Marcia, porque es un concepto nuevo para mí, que existiera la neuronutrición. Y realmente la neuronutrición es esa alimentación funcional de acuerdo a las manifestaciones neuronales de una y otra enfermedades dentro de la neurología. Y qué bueno que existan alimentos que sean de aporte o que sean de prevención para una que otra de esas patologías, que es lo que se está investigando, que es nuevo, al igual que la doctora comentaba, es algo nuevo porque deriva de la neurociencia. Los descubrimientos que han hecho los neurocientíficos se han basado prácticamente uno que otro en los efectos de una que otra sustancia dentro de la alimentación que se hace a nivel mundial. Sí, fíjate que ya para que entremos en materia, porque tal vez pensarán que estamos divagando antes de entrar al tema, en realidad, y yéndonos un poco también a la nutrigenómica, es vino nuevo en odres viejos. O sea, esto yo recuerdo que leyendo un documento acerca del ayuno intermitente, que ahora está mucho de moda por el tema de la pérdida de peso, pero nosotros usamos la dieta cetogénica para los pacientes epilépticos y para los pacientes con algunas condiciones autoinmunes. Entonces, leyendo como un poco la parte antropológica y social que ahora ha venido como a imbrincarse con la medicina, los egipcios ponían a sus pacientes epilépticos a ayunar. Y el mismo Jesús, o sea, en la religión judío-cristiana habla del ayuno y el descanso en los pacientes con algunas enfermedades. Este caso nos remite a entender que tal vez en un momento en el camino, como que nos perdimos en el conocimiento de la medicina y nos creímos como, nos sentamos en este distrito que decía Descartes, de que somos isla, o sea, perdimos como vuelvo y digo, la integralidad de ver al paciente. Para hablar de enfermedades neurodegenerativas e intestinos, hay que partir de
de los aportes y conocimientos del doctor Jacob Brack, quien fundamentó y a quien debemos los estadios de Brack y Brack en Parkinson. El doctor Jacob Brack fue el primero que dijo que tanto el Parkinson como el Alzheimer empezaban de 10 a 20 años a nivel intestinal, uno con la proteína tau y otro con la alfa-sinucleína. Por eso están dentro del grupo de las disproteinopatías, enfermedades que están provocadas por proteínas mal plegadas, en el caso de la alfa-sinucleína y de la tau. Y esto también da el traste con lo que es la parte premotora o los síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson. Nosotros sabemos que cuando aparece el temblor, la rigidez, la quinesia unilateralmente, que lo cualificamos según estadísticas como un Parkinson temprano, ya hay una neurodegeneración de más de un 70% de la sustancia negra, porque ya esa alfa-sinucleína está a nivel intestinal. Entonces, remitiéndonos a eso, vamos primero a tocar algunos aspectos que tienen que ver directamente con las manifestaciones gastrointestinales en los síntomas no motores, que es la cara no oculta del Parkinson, y luego hablaríamos un poco del eje intestino-cerebro para hablar un poco de la disbiosis intestinal, para hablar un poco de cómo se afecta afecta tanto de manera causa-efecto y efecto-causa el tema de la disbiosis y la inflamación de bajo grado en estas enfermedades neurodegenerativas. Una vez estuvimos conversando, recuerdo que estamos hablando, para empezar de arriba hacia abajo, del tema de la cialorrea. Y tú me comentabas que siempre como que los médicos tenían esa duda de si la cialorrea, el exceso de saliva, era un tema de producción de saliva, de exceso de producción de saliva. ¿Recuerdas? Exacto, porque al final de cuentas, ¿será realmente que hay un aumento en la producción o qué es lo que está pasando? Porque esos pacientes por lo general tienen sequedad. O sea, o tienes sequedad, o tienes serostomía, o tienes cialorrea porque estás produciendo más. ¿A quién de los dos le creo? Y ahí la doctora me aclaró el punto de... Sí, con el tema de la disautonomía, exactamente, lo que uno espera es que haya serostomía, que haya resequedad. Pero lo que pasa con la cialorrea es que hay un problema en el manejo de la secreción. El paciente tiene la hipomimia, tiene el problema con los músculos de la deglución y entonces esta saliva se queda acá. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen cialorrea y que llegan donde ti, porque están haciendo microaspiraciones o porque a veces llegan donde Peña porque tienen problemas de deglución, hay que poner una nutrición específica. Muchas veces ya están teniendo trastornos deglutorios propios de la enfermedad en estadios avanzados. Pero también hemos visto pacientes que tienen problemas apráxicos, o sea, que no saben cómo deglutir. En estos casos, por ejemplo, con ustedes los que hacen gastroenterología, ven mucho también trastorno de motilidad gastrointestinal asociada al Parkinson. Pues últimamente sí, pero porque se está buscando. Eso es lo bueno de siempre tratar de tocar estos temas, porque antes un paciente con estreñimiento mayor a 40 años, mayor a 50 años, bueno, un estreñimiento más se le daba laxantes y punto. Ya no. Ya un paciente que anteriormente no tenía, para poner uno de los ejemplos, no tenía este tipo de sintomatología y reaparece, comenzamos a buscar cuáles pudieran ser las posibles causas de una sintomatología de nueva aparición. Y quizás por eso es que ahora, entre los síntomas no motores del Parkinson, quizás podemos ir detectando o ir quizás investigando o diagnosticando precozmente esta enfermedad. Gracias a eso, pero es gracias a que el médico lo está pensando más, lo está buscando más. Que si se asocia a otras cosas, como por ejemplo hiposmia o trastorno del sueño REM, pues uno lo asume casi como un biomarcador clínico. O sea, no queremos decir que todo paciente con constipación... No se asusten. No se asusten. Es un paciente que puede ser un candidato a 10 a 20 años a tener Parkinson, pero si hay historia heredofamiliar y hay hiposmia y eres un paciente que tiene piernas inquietas o eres parasomnia, pues hay que prestar más atención. Hay que prestar más atención y ahí viene pues de la mano el expertise que ustedes pueden tener en ese peritaje. Otra de las cosas que ustedes ven mucho y que nosotros solemos referir a ustedes, estoy en este caso mucho contigo, es el tema de los trastornos de constipación y alternancia. Yo no sé por qué razón a veces los pacientes se quejan de las dos, o sea, se quejan. Yo sé que con el tema de la disautonomía, que existe en el control autonómico, nosotros tenemos un sistema, porque a veces uno habla y cree que los demás tienen que entender lo que uno está hablando.
El sistema autonómico es parte del sistema vegetativo, es el que controla nuestras vísceras y le dice al intestino cuándo moverse y cuándo no. Ahí tú también podrías aportar. Entonces, el paciente con Parkinson tiene una radical disfunción de este problema. Por eso también a veces o suda mucho o suda poco, hiperhidrosis o anhidrosis, o a veces lo vemos con la seborrea en la cara. Pero voy al tema de la constipación. A veces tienen constipación, pero a veces los pacientes también se quedan de que alternan constipación con diarrea. ¿Este caso lo suelen ver ustedes también en la consulta? Pues por lo general no, por lo general lo que más se ve es el paciente que tiene estreñimiento. Es el paciente que tiene un estreñimiento de tránsito normal, no es ni siquiera un estreñimiento inicialmente de tránsito lento. Se intentan hacer algunos de los estudios caracterizando rápidamente. El estreñimiento se divide en tránsito normal, tránsito lento y distinergia defecatoria. El paciente inicialmente se infiere de que es un tránsito normal, se intenta, lógicamente, porque no vamos a pensar de primera instancia en que el paciente tiene Parkinson, y se instauran las primeras medidas. Pero aunque a pesar de que en este caso los pacientes no mejoran adecuadamente, entonces cuando comenzamos a buscar otras causas es que caemos en que pudiera tener esa enfermedad. Y realmente a veces no es ni siquiera un diagnóstico que se va a hacer en 1 o 2 semanas. Tiene que pasar tiempo. Ese es el problema, que todavía no podemos ganarle quizás un poco la carrera a esta enfermedad, pero sí está. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que por lo general ya cuando el paciente sí se viene a diagnosticar, es un paciente que ya tiene quizás algún trastorno de la coordinación o algún trastorno nutricional. Ya es el paciente que comienza con las microaspiraciones, que viene también aparte del estreñimiento, con un trastorno motor, pero orofaringio, comienza con la dificultad para tragar, que es la disfagia, y quizás ya ahí nos vamos orientando un poquito más a que hay un componente o autoinmune o neurológico, neurodegenerativo, como sería este caso. Sí, qué bueno que manejas el término del tema el problema de coordinación que existe, porque muchos pacientes se quejan de que no tienen la fuerza suficiente para defecar. Expulsar. Y yo sé que también esto a veces tiene mucho que ver con el tema disautonómico. En estos casos, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Ese diagnóstico se hace a través de un estudio que se llama manometría anorrectal de alta resolución. ¿Con qué se come eso? ¿Con también? qué se come eso? Espero que no se coma, pero sí se come. Es una sondita. La sondita tiene unos sensores, 12 sensores para ser exacto, y se coloca entre el ano y el recto. Entonces, nos va a permitir evaluar el tono, la presión y la sensibilidad del ano y del recto. En los pacientes ya diagnosticados con Parkinson, que ya tienen ese trastorno, pudiera tener indicación de hacer este tipo de estudios. Ahí que podemos ver si realmente es una falta de coordinación, es decir, si el paciente no puja adecuadamente, o si cuando puja aprieta el ano y al final por eso no puede expulsar la materia fecal, o si, como es lo que suele ocurrir, hay una debilidad generalizada, tanto del grupo muscular rectal como de los esfínteres anales. Y ahí lamentablemente no va a haber expulsión de la materia fecal, pero por la debilidad que hay. En dependencia de la etapa en la que se encuentre el paciente, entonces nos orientamos al tratamiento. Si es solamente laxante, si es solamente fibra, o si se utilizan otro grupo de medicamentos secretagogos para tratar de ayudar un poco a la movilidad de esa materia. Cuando se realizan los ejercicios de biorretroalimentación tratando de fortalecer un poco ese músculo, hasta el momento no han sido los que mejores beneficios han traído, por lo que es bueno como que ganarle un poco para que ese paciente tenga un hábito intestinal lo mejor posible, o no sé cómo explicarlo, que el paciente... Lo más óptimo. Optimizar. Óptimo, o ayudarlo lo más que se pueda, porque ya cuando está muy avanzado es muy difícil ya el manejo, y esos pacientes incluso han llegado a necesitar los lavados anterrógrados, que se le coloca como como si fuera una ostomía, como si fuera una conexioncita para ir lavando el intestino, y que de esa manera entonces el paciente pueda expulsar, porque es tanta la debilidad que se estanca, se queda ahí la materia fecal, es así. Y luego entonces hay complicaciones, por ejemplo, como implantación fecal, o SIBO, o disbiosis, que son temas que vamos a tocar más adelante. Exactamente. Peña, y entonces en ese caso, pacientes con este tipo de condiciones como que ya tienen trastorno de motilidad intestinal, del tracto digestivo bajo, estoy hablando. Exacto. Bueno, podríamos dividirlo en ambos casos. Pacientes que tengan trastorno de deglución, estos pacientes que ya nosotros sabemos que lo oímos, que están hipofónicos, que tienen esa voz húmeda,
característicamente nosotros los reconocemos. Y por ejemplo, en los PCP, algunos Parkinson Plus, en el caso del PCP, nosotros los reconocemos porque tienen esa voz, que es una voz como estridente, robótica, y se les el estridor cuando hablan. ¿Cómo manejamos o sea, la nutrición antes de pasar a una PEC? Antes de pasar a una PEC. Todo depende el grado de disfunción que tenga el paciente en ese momento. Se le hace la evaluación. Luego que se le hace la evaluación, o sea, qué tanto puede glutir, a qué tipo de alimento puede glutir, si es sólido o si es líquido, o si tiene dificultad para los semisólidos. Y se hace una evaluación y se le hace la característica de alimentos que el paciente puede consumir. Ya luego de eso, se le da alimentos ricos en fibra, porque ya tiene la predisposición de la constipación, no tanto algo propio del paciente, sino de la misma patología, porque en este caso estamos viendo una consecuencia de la patología, y así lo manejamos, dependiendo darle la consistencia de alimentación que necesita el paciente, qué está deglutiendo, cuál es la composición de esa alimentación. No tanto los 3 nutrientes, sino un aumento de fibra en el mismo, tanto proteína, hidrato de carbono y lípidos, la calidad del lípido que se le va a dar y también la cantidad de fibra que se le va a añadir. Se le puede hacer un tipo de licuado. Podemos intentar antes del PEC lo que es la sonda nasogástrica para dar una alimentación enteral antes de pasar a algo ya tan agresivo como es el PEC. Pero si el paciente... Agresivo entre comillas, ¿verdad? Agresivo entre comillas, pero es la que más va a necesitar ya en cierto avance de la patología. Y realmente es algo del que el paciente se beneficia. No tanto eso, también vemos que un paciente tercera, cuarta, quinta edad, un paciente envejeciente, tenemos que también evaluar la parte de la masticación antes de todo. Es un paciente que le faltan piezas dentarias. O sea, no me va a masticar como a los 30 o a los 40 años. Es un paciente que va a tener su dificultad, tanto de triturar esa alimentación en la primera fase de la digestión, que es la masticación. Entonces, eso también hay que evaluarlo. O sea, la consistencia, la dificultad para la masticación, que de por sí ya en el paciente con Parkinson es difícil. Hay que darle una consistencia semilíquida, semisólidas y líquida en etapas ya más avanzadas. Es un tema, perdón. Y los tipos de alimentos que van a utilizar, las frutas, si son muy duras, o sea, cuidado con la piña, vamos a trabajar mejor una lechosa, y así sucesivamente. Bueno, en ese tenor también igual hay que ganarle un poco la carrera al Parkinson. Los pacientes que tienen ese tipo de situaciones, que tienen alterada su dinámica de deglución, es captarlo de inmediato. Asumiría yo, doctora, usted me corregirá desde el punto de vista nutriólogo, claro, de nutrición, pero yo entiendo que en gastroenterología es así. Desde que el paciente tiene ese trastorno de la deglución es de inmediato investigar por qué es, tratar de modificar la consistencia de esos alimentos para disminuir las complicaciones que quizás es lo que nos llegaría a nosotros o al neumólogo. Exactamente. Entonces, ahí no solamente trataríamos al Parkinson, ahí trataríamos al paciente con Parkinson y neumonía, el paciente con Parkinson y desnutrición. Y ya todo se va a complicar un poco más. En el caso del paciente que hay que colocarle el PEC, la sonda de gastrostomía, ahí hay que valorar. Si bien es cierto que es una terapia un poco más agresiva, que va a frenar la vía adecuada, la vía ideal, la vía oral, en los pacientes que tienen ya trastornos significativos o con frecuencia tienen las microaspiraciones, ya lamentablemente esa sería... Sí, eso es menos hospitalización. Sería la vía. Obligatorio. Sería la vía, sí. Y lo otro que te quería preguntar, porque uno sabe que esos pacientes, ya cuando están así, que están hipofónicos, con problemas de deglución, que a veces pueden hacer inclusive... aspiraciones, no solamente micro, también macro. El tema de los espesantes, que yo veo que a veces ustedes lo usan. Sí. ¿Es válido? ¿No es válido? Es válido, se utiliza ya, pero en la alimentación oral. Okay. Un paciente que está en alimentación oral, que puede deglutir perfectamente, sí se utiliza. Se utiliza el espesante, se le da, se calcula todos sus nutrientes y se le añade el espesante. El espesante solamente le va a dar textura, le va a dar una textura a la alimentación que le va a hacer de fácil deglutir, de fácil consumir.
Ok. No es que aporta de que un nutriente Conte- específico. un contenido nutricional. No, no. Para que no se vaya rápido por la carretera. Exactamente, es para que no se vaya Y, rápido la y carretera. otra cosa, aquí te voy a tirar un bucapié. Ay, ay, Tú ay. sabes que nosotros tenemos Ay. una guerra con la Ujú. piedra angular, la quintesencia de la panoplia terapéutica en el paciente con Parkinson, es la levodopa. Y Sí. sí, y tú sabes que nosotros tenemos una ventana de distancia entre el Esa es tratamiento nuestra de la pelea. levodopa y la proteína. Pero sabemos también que este es un paciente que sarcopenia es menos movimiento es menos función es menos autonomía. Exactamente, Entonces, un pasa a paciente ser próximo paciente encamado. a encamarse. ¿Cómo manejamos el tema de proteína, interacción con levodopa y sarcopenia? Bueno, generalmente el paciente con este tipo de patología, la, la degradación de músculo es más rápida. La sarcopenia es Tiene más mucha rápida. Se disquinesia. acelera, exactamente. Es un paciente también con poca movilidad. Y por eso tenemos que eficientizar el uso de la proteína. Pero ¿qué pasa? Que el uso de la proteína conjuntamente con la levodopa hace una inhibición de la levodopa. Y la levodopa es que nos da el alivio de toda esa sintomatología en el paciente con Parkinson. Entonces tenemos que hacer una asociación con la proteína y la levodopa. Tenemos que hacer como ir por un comité. Bueno, tú vas a entrar 2 horas antes que yo. Te doy la proteína 2 horas antes, o 1 hora antes, 1 hora y media antes. Nunca menos. Para que esa levodopa cuando llegue al estómago sea absorbible y se vaya a los receptores que son los mismos receptores donde actúa la proteína, actúa la levodopa, pues no haya ese pleito entre ellas dos. Y lo que hacemos es que hacemos un plan de a qué hora, cómo consumirla y cuándo consumirla. Es importante estructurar el Es programa importante. nutricional adherido a los horarios de los farmacogramas. Muy importante porque vi en los pacientes que estuvimos viendo allá en la Cuando hicimos fundación, el estudio, sí. exactamente, que tenían exacerbación de los síntomas del Parkinson. Y me decían, doctora, pero yo me veo mi pastilla, pero yo me veo mi pastilla, ¿y qué usted hace? Bueno, y después que yo como, yo me la bebo. ¿Qué tiempo? A los 15 minutos, doctora. No. ¿Y qué usted come? Para Bueno, que no me caiga mal, doctor. para que no me caiga mal. Bueno, yo me comí un pedazo de pollo, un pedazo de mulo con tal cosa. Yo, ok. Sí. No podemos combinar nunca la proteína con la levodopa, nunca. Yo tengo 3 guerras con los pacientes y ese tema. Las proteínas, y la otra guerra la tengo con ustedes, los inhibidores de la bomba de protones, Ay. la alcalinización del estómago, que es un tema. O sea, la levodopa se absorbe mejor cuando el estómago está ácido. Y el otro es que prácticamente el helicobacter es algo universal en todo el mundo. Y entonces se ha visto que todo el que tiene helicobacter tiene menos absorción de la levodopa. Es así. El Helicobacter pylori el año pasado se consideraba parte de la microbiota. Ya cambió, ¿eh? Ya es un patógeno, que lo sepa el mundo, ya es un patógeno y automáticamente se encuentra, hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Y mucho más en el paciente que tiene la enfermedad de Parkinson, porque también se ha demostrado que la presencia de esa bacteria disminuye la absorción. En el caso de los inhibidores de bomba de protones, si el paciente no lo necesita, no hay por qué dárselo. Yo quisiera que usted le repita eso a su colega, que le deja todos los omeprazoles y primos, per secula seculorum. Yo sé que los pacientes adultos mayores de nosotros están polimedicados, a veces con medicamentos que pueden ser injuriantes. Automedicados también. También automedicados. Pero nosotros estamos conscientes de que no solamente el tema de la gastritis alcalina, es el tema también de la absorción de la B12, que entonces también se convierte en un problema de mielinización, también se convierte en un problema de inflamación de bajo grado. Y uno quisiera concientizar a las personas de que el mejor fármaco es el que no se da cuando no se necesita. Exactamente. Y puntualmente en cuanto al uso de los inhibidores de bomba de protones, si el paciente no tiene manifestaciones en epigastrio, específicamente no tiene dolor en epigastrio, aunque esté polimedicado, y se le haya hecho por X o por Y una endoscopia y no tiene datos de gastropatía, a menos que entre su farmacoterapia tenga antiinflamatorios no esteroideos, a menos que en su farmacoterapia no tenga AINES, no tiene por qué tener inhibidores de bomba de protones. Uso continuo, esa es una, son 3 específicamente, y esa sería una de las que pudiéramos tomar en cuenta para este caso. ¿Cuáles serían las indicaciones de uso continuo? Entre las indicaciones que tenemos de uso continuo son los pacientes que tienen esófago de Barrett
el paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva y en los Que pacientes que tienen comúnmente son cosas que muy van de la similares, mano. que es uso continuo. El paciente lo usa sí o sí, aunque no tenga sintomatología, y el paciente polimedicado que entre su medicación tenga el uso de antiinflamatorios no esteroideos por la relación que hay entre estos y la aparición de úlceras que pueden desencadenar en sangrado. Entonces aquí sí o sí el paciente, hasta que el cuerpo aguante, va a tener el uso de inhibidores de bomba de protones. En otros casos, si el paciente tiene sintomatología, es que pudiera considerarse su indicación. Perfecto. Además de una No dieta, consumir. además, no, además de una dieta balanceada, una dieta Ujú. adecuada según las necesidades, porque también recordemos que la cialorrea predispone a enfermedad periodontal, predispone también Todo es individualizado. a candidiasis, orofaringia, y esto de por sí también daña la microbiota oral. Oral. Eh, eh, ¿Cuál sería la dieta ideal para el paciente genéricamente? O sea, se ha hablado de la variante MIND, de la dieta mediterránea, Ujú. dietas ricas en resveratrol, pero ¿cuáles, por ejemplo, alimentos específicos se recomendarían para el paciente que tengan buenas cantidades de dopamina o que tú dirías, este alimento pudiera ser un precursor dopaminero, tener triptófano, Sí, ¿qué dopamina? Triptófano, perdón. Triptófano o recomiendo este para un paciente con Parkinson. exacto. Entonces, están los macronutrientes y están los micronutrientes. Los macronutrientes tenemos que es nuestra dieta básica basada en hidratos de carbono complejos, no refinados, hidratos de carbono complejos. Repita, doctora. Claro, no refinados, nada en lata, nada en caja, nada en funda. Eh, los lípidos y lo que es y la proteína, que es uno de los pilares muy importantes. Pero ya dentro de los micronutrientes tenemos lo que son las vitaminas, los minerales, y todo esto aporta exclusivamente en esa parte de la producción tanto de las serotoninas y de la dopamina. El caso del hierro y el ácido fólico, los ácidos grasos omega 3 conformados con ella, con el DHA y el EPA, todos son coadyuvantes de la producción y el mantenimiento de lo que es la parte neuronal. Sí, todos tienen un factor. Todos tienen un factor, exacto, neuroprotector y también estimulador de esa serotonina y esa dopamina, que es lo que le da a estos pacientes. Sí, exacto. Y mantiene el buen ánimo, no tanto a los pacientes con Eso Parkinson, te iba a sino recalcar. a la población en Si hay general. serotonina, Exactamente. a nivel intestinal, pues es un paciente que va a tener mejor Si hay una buena ánimo. ingesta de ácido fólico, si hay una buena ingesta de hierro, si hay una buena ingesta tanto de lo que es el magnesio, el zinc, todos esos micronutrientes me van a garantizar una buena producción de esos neurotransmisores. Perfecto. Hay que estar bien macronutrido y bien micronutrido. Micronutridos, sobre todo, que muchos de esos micronutrientes nosotros no los producimos. Sí, exacto. Lo tenemos que adquirir a través de la alimentación o podemos recurrir a una suplementación en casos que lo requieran. Mira, aprovechando eso, tú sabes que siempre yo hablo mucho en los pacientes de la vitamina D y sus efectos benéficos y potenciales en el sistema nervioso central, pero nunca nosotros insistimos con el tema de que esto debe ir acompañado de la vitamina K2, por el tema de que si no se toma con esta, no va a fijarse. O sea, yo sé que muchas veces lo decimos. Es un tema de absorción. Ajá, es un tema de absorción y es un tema también de fijación. Exacto. La tendencia natural cuando hacemos si se puede decir, la dosificación, el tamizaje sérico de vitamina D en nuestro país es tremendamente baja. O sea, en un país tropical. En un país tropical. Donde el sol es directo. Sí, yo sé que el horario en que uno debe exponerse al sol para que la vitamina D de la piel se convierta en vitamina D3 y que es dihidrocolecalciferol y las zonas también son horas específicas y que hay que hacer como una especie de concientización a la gente de qué hora caminar y cuánto tiempo exponerse. De hecho, porque la gente dice, no, pero yo camino muchísimo y me pongo muchísimo al sol, pero siempre mi vitamina D está bajita. O sea, es que es una hora específica, es un tiempo específico y eso es lo que hace realmente que se pueda pasar de la vitamina D de la piel, que es inactiva, no hace nada, a la vitamina D3, junto con la vitamina K. Claro.
Creo que esa primera parte de lo que es nutrición, trastornos gastrointestinales, a menos que ustedes entiendan que podamos aportar o acotar otro acápite, pudiéramos pasar entonces ya a lo que es el microbiota, el eje intestino, microbiota, cerebro. Microbiota, intestino, cerebro. Y porque este tema es bastante amplio, yo creo que aquí hay mucha tela por donde cortar. Este realmente es como un lindero donde un círculo virtuoso puede convertirse en un círculo vicioso. Por eso es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de disbiosis, de eubiosis. La gente habla de la microbiota intestinal como cualquier cosa, o sea, pero realmente se entiende la intríngulis, se entiende de la importancia y lo beneficioso que es en general para la salud. ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de microbiota? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de microbiota? Bueno, la microbiota intestinal, aunque hay microbiota en muchísimas partes del cuerpo y por lo general en la mayoría van a ser saludables e importantes y necesarias. Pero cuando hablamos de la microbiota intestinal es un grupo de microorganismos que tenemos que pueden ser hongos, bacterias, virus, que forman parte de ese ecosistema. Y desde hace muchísimo tiempo han mantenido un equilibrio idóneo para poder formar parte de la síntesis de muchas funciones de nuestro organismo. En pocas palabras, esos microorganismos, esa microbiota es saludable y necesaria para nosotros, para llevar adecuadamente todas nuestras funciones. Exacto. Así es. ¿Cómo dañamos nuestra microbiota? Bueno, son múltiples factores. Viviendo, o sea, bueno, siendo yo. Es una pregunta yo recuerdo que esa pregunta te la hice, que si la microbiota era estática, pero luego te la voy a hacer tú. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para no dañarla? Bueno, primero es que la microbiota va recibiendo múltiples transformaciones a lo largo de nuestro desarrollo. Y va a depender cómo inicias. Si tu nacimiento inició a través de un parto natural, es otra microbiota. Si tu nacimiento fue por cesárea, vas a obtener otra microbiota. La diferencia entre una y otra es que el que toma la parte de un nacimiento natural, toma la microbiota de la vagina de la madre y la parte de lo que es el consumo de la madre en todo el embarazo. Uh-huh. Que también le aporta, se coloniza a través de lo que ingiere la madre y también de lo que es el líquido amniótico que el niño ingiere durante la gestación. La otra parte es que si nacemos por cesárea, vamos a adquirir la microbiota de la piel y del entorno hospitalario donde nosotros estemos. Tú le pusiste un nombre a eso, recuerdo, cuando hablamos del capítulo esa vez, hablaste de los niños asépticos, no recuerdo, usaste un término. Estuvimos hablando de la teoría de la higiene específicamente ahí. Sí. En donde en el grupo de la teoría de la higiene que se está relacionando mucho Germen free. con ciertas enfermedades inflamatorias, específicamente la enfermedad inflamatoria intestinal, en donde se establecía de que los pacientes, los niños en este caso, que no venían por canal vaginal, sino por cesárea, en los que estaban en cuidados extremos, en los que no tenían contacto con animales, en los que no tenían contacto con el suelo, su microbiota estaba totalmente reducida y eran muy proclives a contraer cualquier enfermedad. Exacto. Entonces, tenían cualquier enfermedad como la puede tener otro niño, pero no van a tener las herramientas necesarias para combatirla. Uh-huh. Entonces, aunque todavía es una teoría, cada día se está robusteciendo. Exactamente, y nos está diciendo, al final me voy a convertir ley y vamos a tener que hacer algo en base a esto. Y va cambiando mientras nosotros vamos añadiendo alimentos. Como es el caso de que cuando pasamos al alimento sólido, después de ya entrar a la infancia, entramos a la adultez, en la adultez añadimos lo tóxico, lo que no debemos comer, y eso va haciendo una disrupción en nuestro tejido intestinal. Y con ello, claro, llevándose lo que es nuestra microbiota, que era buena en un momento, pero que se fue transformando con una población que realmente no necesitamos, que son población de bacterias que generan toxinas y que a la larga generan inflamación. ¿Y qué es esto? Bueno, en cierto sentido tenemos el abuso de medicamentos cuando no lo debemos utilizar. Está el caso del uso de los alimentos ultraprocesados. Están también, porque no todo es la parte que nosotros podemos hacer como personas, el daño que nosotros podemos hacer. Está la parte genética, las enfermedades como en el caso del Crohn, que también genera una disbiosis a nivel. ¿Pero esto es causa y efecto o efecto-causa? Yo sé que no es el tema, pero sería un interesante debate. Bueno, es un tema genético. Me imagino que es causa-efecto.
Porque, por ejemplo, con la enfermedad celíaca se ha dicho mucho que todavía está como ese claro oscuro de si la disbiosis es la causa de la celiaquía o si la celiaquía viene antes que la disbiosis. O por ahí oí a alguien como con ese comentario. Pues bueno, en el caso, ya saliéndonos bastante del tema, en el caso de la enfermedad celíaca, es una intolerancia a los alimentos que tienen gluten, Gluten. trigo, cebada, centeno. ¿Qué pasa? Que anteriormente ese tipo de alimentos no tenía quizás el proceso que tiene ahora. La gran cantidad que tiene de gluten. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí realmente es que va la cosa. Quizás por eso hay tanta celiaquía ahora que no había anteriormente. Yo creo que por ahí incluso hay pacientes que es bueno comentar esta parte. Hay pacientes que dicen no, a pesar de no utilizar alimentos que no contengan gluten, yo sigo con la sintomatología. Y es importante esto porque hay alimentos que están contaminados y aunque tengan cantidades mínimas, ya va a producir los mecanismos inflamatorios necesarios para que el paciente tenga la sintomatología, que abarca, aunque siempre se le atañe al gastroenterólogo, pero da de todo, da manifestaciones neurológicas, Sí. Ataxia, daña la fibra de Purkinje. da manifestaciones osteomioarticulares, o sea, a cualquier nivel vas a tener, dermatológicas, a cualquier nivel vas a tener sintomatología secundaria a la enfermedad celíaca. También es importante desde el punto de vista de nutrición recordar que si usted no tiene el diagnóstico de enfermedad celíaca, si usted no tiene la sintomatología, deje esa moda de estar De gluten autodiagnosticarse. free. Ok. Exactamente. Gluten free. No está la necesidad, es una dieta muy cara que quizás no va a tener el rendimiento necesario. Ahorre esos chelitos y utilícelo en otra cosa, como un gimnasio, por ejemplo, para ayudar a nuestra microbiota. Pero si ya usted sí tiene el diagnóstico, trate de utilizar los elementos, oriéntese con un nutriólogo y trate de utilizar los elementos que realmente no tengan gluten para llevar un estilo de vida saludable. Cerramos 2 paréntesis. O identificar qué tipo de alimento está provocando inflamación. Porque, por lo menos yo tengo un caso de una paciente que ella se hizo todos los estudios de celiaquía y salió negativo. También de síndrome del intestino irritable, también salió negativo. Pero ella hace inflamación. Ella hace también, cuando come uno que otros alimentos, ciertos episodios de diarrea. Y realmente hay que identificar qué alimentos estamos consumiendo que nos están produciendo tal y cual cosa. Pero muchos vamos a decir, muchos de los culpables son los alimentos procesados y ultraprocesados. Sí. Sí. Y el abuso Aunque también. en este caso la paciente posiblemente sí tenga un síndrome de intestino irritable. Recordar que entre el diagnóstico es por descarte. Por descarte. El paciente no tiene ninguna causa orgánica que lo justifique. A pesar de eso, tiene una clínica orientada, ya sea predominio de estreñimiento, predominio de diarrea, y entre esas distensión, La como usted dualidad. mencionó, y dolor abdominal, lo más probable es que sí tenga un síndrome de intestino irritable. El manejo con el gastroenterólogo y con el nutriólogo. Un nutriólogo. Pero volviendo a lo que hace La pasar disbiosis. de la eubiosis a la disbiosis. Hablaste de condiciones extrínsecas y condiciones intrínsecas. Entonces, ¿cuáles podrían ser entonces condiciones extrínsecas? Sedentarismo, alcohol. Exactamente, tabaco. estilo de vida, alimentación, también exposición, el tipo del entorno que nos exponemos. No es lo mismo tener un entorno altamente contaminado a nuestro alrededor que vivir en un lugar más limpio, menos contaminado, o sea, fuera de lo que es desechos que lo que aportan es enfermedad. Ok. O sea, todo eso El influye. estrés produce Donde disbiosis. nacimos, donde vivimos, la alimentación que comemos, no es lo mismo la alimentación mediterránea que la alimentación occidental, que es rica en hidratos de carbono refinados, que es rica en azúcares, y así sucesivamente. Bueno, ciertamente no estamos nosotros en las zonas azules. Es el estrés, está vinculado al estrés o según también la relativa nueva ciencia en neuropsicoendocrinología, el estrés un detonante de las disbiosis. O sea, sabemos que el cortisol es un buen amigo, pero es un mal enemigo. Todo lo detona. Ajá. ¿Está relacionado entre los posibles detonantes de la disbiosis? Claro que sí. El estrés activa cascada inflamatoria. Esa cascada inflamatoria destruye la barrera mucosa. Esa barrera mucosa hace que esas bacterias pasen y entonces algunas que quizás eran buenas pasen a ser patógenas, otras patógenas que estaban siendo
logrando un equilibrio. Exactamente, Barrera. o reprimidas por ese otro grupo de bacterias, entonces también pasa y realmente la cascada inflamatoria se va a perpetuar y va a ocurrir entonces después enfermedades. O sea que sí, sin lugar a dudas, el estrés provoca disbiosis. Y luego entonces que tenemos la disbiosis, tenemos ese proceso inflamatorio de los enterocitos, que es una capa muy fina, y posteriormente ahí naturalmente eso es una vía que es ascendente pero también descendente, porque la microbiota tiene es un propio mundo, tiene su propio genoma, tiene su propio mecanismo de señalización hacia arriba, por eso la inflamación Son 1000 especies de bajo grado a nivel de la glía, que es como la policía del cerebro. Cuando esas bacterias también están revolteadas y no tienen lo que ellos necesitan, le dicen a las células gliales, mira, por aquí abajo algo anda mal, y entonces empieza la glía a inflamarse. Sí. Pero también hay una señalización, o sea, nosotros sabemos que cuando hay algunas alteraciones neurológicas hay manifestaciones a nivel intestinal. O sea, que es una relación, volvemos a la relación, esa relación causal, pero también casual, que existe entre el intestino y el cerebro. La permeabilidad intestinal o el síndrome de permeabilidad intestinal, junto con la disbiosis, se podría decir que es la fórmula perfecta para tener o ser un paciente proclive a estas enfermedades neurodegenerativas, tanto el Parkinson como el Alzheimer. Las investigaciones realmente se han basado en experimentar. Pero en el caso de los pacientes con Parkinson, se ha demostrado que la alfa-sinucleína se ha encontrado directamente a nivel de intestino, antes que encontrarlo en el sistema nervioso central. Se ha encontrado primero en el sistema nervioso entérico. Y por eso se dice que el Parkinson comienza en el intestino, porque inclusive inicia con los síntomas gástricos. Parte de los intestinales, síntomas motores, exactamente. También están los síntomas del sueño, el no-REM, que también son síntomas no motores importantes, la hiposmia, los trastornos de la esfera cardíaca, sistema vagal, básicamente. Se mencionó al principio, esa alfa-sinucleína que está en grandes cantidades en el intestino, exactamente, al estar deforme, al estar mal formada, desdoblada, como la doctora explicó, lo que hace es que cuando se comunica con esas neuronas, las destruye, le dice, oye, mátate, mátate. Autofagocitosis, sí. Exactamente. Entonces, al provocar eso en grandes cantidades, luego es que aparece la enfermedad de Parkinson. Pero eso ocurre en demasía y rápido. Es como si ascendiera en forma de cable eléctrico, en forma de escalera. Normalmente hay alfa-sinucleína a nivel intestinal. Incluso a nivel de la hendidura sináptica hay alfa-sinucleína. El problema es la alfa-sinucleína cuando está mal doblada. Porque es una proteína que producen las células nerviosas. Sí. O sea, es normal que estén. Es normal que estén, pero que estén de más. Cuando están mal dobladas o hay una sobrepoblación de ellas que no permite la limpieza neuronal normal, se va a producir tanto la teoría prion-like, proteína altamente infecciosa, que es una de las teorías putativas, junto con la teoría del estrés oxidativo, que explica por qué la célula se inflama, se fagocita, y ella misma, como si fueron kamikazes, se explota y señaliza a la otra y le dice, mira, aquí hay algo que anda mal. Por eso la neurodegeneración no se detiene, por el tema de la señalización neuronal. O sea, que serían como las antisociales. Entonces dañan a la otra que... No, pero por ahí se va todo. Es para proteger la comuna, ¿eh? Lo hacen para proteger la comuna. El antisocial entiende que él está daño. ¿O no? El antisocial también entiende que su comuna es la correcta. Cuando sale a atracar por ahí dice que no, esto es para mi comuna. Exacto, está defendiendo. Está bien. No estuvo buena. No sé. Vamos a dedicarnos a la neurogastroenterología. Y en cuanto, por ejemplo, a las... esto que se habla de la diversidad de las bacterias, tiene que ver, claro, con el tema de la nutrición. O sea, mientras mejor nutrido y más... plural, se podría decir, la nutrición, más diversa nuestra microbiota.
Más enfocada a lo que es la alimentación de esas buenas bacterias, que son los alimentos que le llamamos prebióticos. La doctora no cree en eso. Ah, no, En es los que en los alim- prebióticos, ya lo que en los en los postbióticos. prebióticos, no Yo- creen los probióticos. Yo No, en los creo, postbióticos. yo Ah, creo, postbiótico. ay, Dios mío, qué lío, qué lío. Yo Explíquese, creo por en los favor, doctora. probióticos. Yo lo que no creo es que sirvan para todo. Para todo, exactamente. Y como estuvimos conversando, nosotros hablamos mucho, ¿no? Sí. Como estuvimos conversando, que decían en un artículo muy interesante, pocos sirven para alguna cosa, pero otros sirven para nada. Entonces hay que puntualizar bien cuáles son los que realmente funcionan. Sí, sí. Eso ¿Y es a qué, indicación y a qué puntual. cantidad de colonia? ¿Qué cantidad, el Podemos tipo de provocar un cepa? SIBO, una sobrepoblación. Entonces, eso es. Ah, bueno, Innecesaria. qué bueno, Peña, que me lo mencionaste, porque tanto el Helicobacter como el SIBO son las dos cosas que hacen que el paciente entre en fluctuación motora. O sea, el paciente con Parkinson, después de los 5 años, que es la famosa luna de miel, que es cuando el paciente, su medicamento le funciona bien a las 4 horas, tiene un buen OM, empieza a hacer los tres, lo que yo he llamado los 3 jinetes del apocalipsis, que son las fluctuaciones motoras, las disquinesias y las alteraciones cognitivas. ¿Qué son las fluctuaciones motoras? Entonces se toma la levodopa, sabemos que la levodopa tiene un mecanismo muy errático en su farmacocinética, y luego la levodopa se toma con carbidopa o benseracida porque se degrada a través de la dopa descarboxilasa. Pero también se degrada con la catecolol metiltransferasa. Entonces, nosotros tenemos que dar la levodopa con otra sustancia para que ella pueda perpetuarse, tener una vida media más larga. Entonces, cuando pasan los años, estos receptores empiezan a desensibilizarse y por eso pasan las disquinesias, pero sobre todo en el caso de las fluctuaciones, vemos que se incrementan cuando hay SIBO o cuando hay, por ejemplo, presencia de Helicobacter, y cuando se tratan, los pacientes aminoran las fluctuaciones motoras. Podríamos tocar así rápidamente el SIBO, el concepto en general. Sabemos que los pacientes con Parkinson también son más proclives a desarrollar SIBO, sin carnalizarlo. Sí, claro que sí. SIBO, como el nombre lo indica, son siglas del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Este síndrome de sobrecrecimiento bacteriano va a dar mucha sintomatología. El paciente puede tener distensión abdominal, sensación de plenitud gástrica, de pesantez, puede tener diarreas, que es con lo que comúnmente se asocia al SIBO, pero también en el caso de cuando las bacterias sean predominio metanogénicas, va a tener estreñimiento. Y también eso puede ser síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Hay algunas herramientas que se utilizan para su diagnóstico, pero estas herramientas carecen de una buena sensibilidad y especificidad. Es decir, aunque la prueba salga positiva, si usted tiene la clínica, se maneja como SIBO. Aunque la prueba salga positiva, si usted se maneja y sí con las manifestaciones, se le da otro esquema de tratamiento. Es decir, en el caso del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano va a imperar la clínica para aplicar el tratamiento oportuno. Hay que recalcar eso, que en realidad es un diagnóstico puramente clínico. Altamente clínico. Hay herramientas, pero es altamente clínico. Se podría utilizar incluso, que este sí es muy específico, que es el aspirado duodenal, pero al ser tan engorroso, realmente se prefiere trabajar con la clínica y sería prácticamente suficiente. Y aquí no tenemos esos estudios que hacen el tema del estudio de las mismas heces fecales. Del metano en las heces fecales. Exacto. Pues por prueba de aliento sí. En Por aliento, prueba de ¿verdad? aliento ya están los equipos. Hay en Santiago y hay aquí en Santo Domingo. Todos estamos actualizados. Estamos Es una avanzando. isla completa. Sí. Bueno, somos una media isla completa. Bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos tocado prácticamente todas las aristas del tema que queríamos abordar el día de hoy. Ha sido un coloquio muy interesante, un coloquio muy entretenido, pero creo que sobre todo ha cumplido con el target de lo que es este podcast de Parkinson Talk, que es educar a la población, educar a los pacientes, cuidadores y ofrecer naturalmente una promoción y prevención de la salud. Nosotros somos todos de la firme convicción de que la educación no va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Gracias a Tami, gracias a Peña y gracias al laboratorio que nos auspicia, el Laboratorio Dumont, que ha sido siempre una caja de resonancia en todo lo que compete a educación, a psicoeducación. La Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson se siente altamente agradecida de poder llevar
estas cápsulas informativas y será hasta un próximo encuentro, un próximo podcast. Bye.